Muy buenas, bienvenidos. En este video estaremos realizando nuestro primer programa en Psein. Como problema número 1 tenemos realizar un programa que calcule la suma de dos números y muestre el resultado en pantalla. Como habíamos visto en la fase de programación, nosotros antes de ir a codificar nuestro programa vamos a solucionarlo en papel. Es lo más correcto. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros ir y codificar el programa, vamos a tener menos errores, menos pérdida de tiempo y menos correcciones, haciendo un análisis previo. Haremos la definición del problema, el análisis del problema y la solución del problema o el análisis de la solución. En este caso vamos a ver que nuestra definición es que queremos realizar un programa que sume dos números y muestre ese resultado, esa suma, en pantalla. También tenemos que ver tres cositas. ¿Qué variables vamos a ocupar? ¿Qué entradas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Y cuál es la salida? La salida es la suma. Cuando vamos a realizar un programa, siempre vamos a ocupar variables. Variables de entrada. ¿Qué son las variables de entrada? Es lo primero que vamos a buscar al momento de hacer un programa. ¿Por qué? Son los datos que nos proporciona el usuario como entradas para nosotros hacer los procesos. ¿Ok? Como entradas, un ejemplo, cuando nosotros sumamos dos números en la calculadora, ¿qué entradas recibimos? Recibimos número 1 y recibimos número 2. Esas son mis dos entradas, porque eso es lo que yo ingreso a la calculadora. Ya la calculadora me muestra una salida que es la suma, ¿verdad? Los procesos, pero ¿cómo se hace esa suma? ¿Cómo hago esa suma yo? Suponiendo que estas son mis variables, esta es una variable y esta es otra variable, número 1 y número 2, ¿cómo hago la suma yo sabiendo que en número 1 y número 2 hay almacenado un dato? Perfecto, ocupamos otra variable para almacenar esa suma. Para la suma del número 1 y número 2, almacenarlo en una variable. Entonces le vamos a poner suma. Suma va a ser igual a número 1 más número 2. ¿Ok? Y como podemos ver, haciendo cuenta y caso que estas variables son las que vamos a utilizar en Psein. Pueden ser el nombre de la variable puede ser cualquiera, con tal no rompa las reglas de creación de variables, puede ser cualquier nombre. Obviamente tiene que ser un nombre referente al programa que estamos utilizando, ¿verdad? Aquí yo le podría poner perro más gato igual a suma, pero no tendría lógica. Pero sí se puede. Vamos a ver cuando estemos en Psein que las variables tienen un tipo, que es un tipo de dato que reciben. ¿Okay? Tenemos nuestras entradas y tenemos nuestro proceso, que es al momento de hacer la suma. Y nuestra salida sería suma, o sea, la suma de los dos números ingresados. ¿Okay? Ya planteado el programa, vamos a realizar la solución en Psein. Abrimos nuestro Psein. Siempre recuerden, Psein tiene que estar en modo estricto. Tenemos aquí Psein. Lo primero que vamos a poner es el nombre de nuestro algoritmo o programa. ¿Okay? Le vamos a poner suma dos números. Aquí algo muy importante, en el nombre no tiene que ir en caracteres especiales, no puede contener espacios ni nada. Es como las reglas de crear variables, ¿okay? Pero este es el nombre del proceso. ¿Okay? Yo no puedo poner, por ejemplo, aquí con un espacio me tira un error, no puedo hacer eso, no puedo poner la tilde en la U de números, me va a tirar un error. Como podemos ver, este tiene un inicio y un final, el inicio del proceso y el final. ¿Okay? Le damos aquí. Este asterisco nos aparece porque no lo hemos guardado. Ahora definimos la ruta de donde se va a guardar. El nombre es suma dos números. ¿Ok? Definimos la ruta, yo lo voy a guardar en el escritorio. ¿Ok? Y aquí está, miren, ya aparece con el nombre que lo guardamos. Y este es el nombre de mi proyecto o mi programa. ¿Ok? Lo primero que vamos a empezar es esas variables que tenemos acá en N1 y número 1 y número 2, las vamos a definir. Cuando nosotros estamos en nuestro programita Psein, todo lo que ocupe Psein son variables. Y toda variable se tiene que definir. No puedo usar una variable que no se defina, ni que no se inicialice, ¿ok? Pero para definir variables vamos a utilizar nuestra documentación
Esta doble pleca me sirve para documentar mis programas, hacer comentarios. Esta no afecta en ningún sentido al programa. El editor, el compilador las omite. Es para hacer comentarios en una línea, ¿ok? Yo no puedo hacer, por ejemplo, un comentario que digo yo, hola, hola y salto de línea, ¿qué tal? No, aquí ya me marca un error, ¿ok? No se puede. Entonces tiene que ser en la misma línea. Si podemos ver, aquí están las líneas. Esta es la línea 1, línea 2, línea 3, en fin. Conforme vaya llenando mi programa van a ir apareciendo más líneas, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a poner un comentario que diga definir variables. Definir variables. ¿Por qué es lo que vamos a hacer? Ok, para definir variables es de la siguiente manera. Vamos a definir 3 variables. ¿Pero por qué 3 variables? Las 2 de entrada y la de proceso, ¿ok? Que van a almacenar datos. Ya vimos los tipos de datos. Entonces vamos a definir esas variables. Se definen de la siguiente manera. Definir. Vamos a ponerle n1 para número 1 y n2 para número 2. Y vamos a ponerle aquí suma. Y después como entero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a recibir datos enteros. Si yo pongo un decimal me va a tirar un error de sintaxis. Pongamos cuenta y caso que aquí también yo puedo definirlo de la siguiente manera. Aquí los defino las variables separadas por coma, ¿ok? Pero también podría definirlas así. Definir n1 como entero, definir n2 como entero y definir suma como entero. ¿Ok? Y aquí yo estoy definiendo mis variables. Esta es una forma también válida. Yo lo definí en la forma pasada porque así me ahorro menos código, son menos las líneas de código que escribo de la manera anterior. Quedémonos con esta manera. Como ustedes pueden ver, estas letras en azul son palabras reservadas de PCIN. Estas palabras reservadas de PCIN no las puedo utilizar como nombres de variables. Estos son identificadores, no los puedo utilizar como nombres de variables. Otra cosa muy importante, cada línea de instrucción, esta es una línea de instrucción, por ejemplo en la línea 3 dice definir n1 como entero. Al final de cada línea de instrucción va a finalizar con un punto y coma. Ojo, si tenemos nuestro programa en modo estricto, ¿ok? Podemos verificar eso, configurar opciones de lenguaje y podemos ver, bueno, aquí está, en modo estricto, ¿ok? Y le damos a aceptar. Está en modo estricto nuestro programa. Listo, después de la definición de variables, esa es la instrucción de definición, vamos a inicializar. Toda variable que utilicemos en PCIN la vamos a inicializar. Entonces ponemos un comentario. Ponemos un comentario. Vamos a iniciar las variables. Las vamos a inicializar de la siguiente manera. N1 va a ser igual, aquí vamos a utilizar este es un operador de asignación. Es una flechita que quiere decir que a N1 se le va a asignar un valor, que es 0. Y finalizo con punto y coma. Vamos a inicializar N2. N2 va a ser igual a 0. Esto en el modo estricto, ¿ok? En el modo flexible es el signo de igual, pero aquí vamos a utilizar el modo estricto. Quiere decir que este 0 va a estar en la variable n2 y en la variable n1. Y también tenemos suma igual a 0. ¿Ok? Aquí tenemos inicializadas nuestras variables. El tercer paso es leer esas variables, que el usuario ingrese esos datos y llenar esos datos con números ingresados por el usuario. ¿Ok? Entonces ponemos un comentario de lectura de variables. ¿Ok? Aquí viene algo muy importante. Para mostrar un mensaje en pantalla al usuario que ingrese un número, lo vamos a hacer con la palabra reservada escribir, ¿ok? Y entre comillas, el mensaje que vamos a mostrar en pantalla. Finalizo mi línea de código con dos puntos y coma y aquí va a ir el mensaje. Luego ingrese el número, ingresa el número 1, ¿ok? Entonces aquí lo que está entre comillas es una cadena.
Es una cadena. Todo lo que puede ir entre comillas yo le puedo poner tildes, caracteres especiales, porque es una cadena, un conjunto de caracteres que está a través de, podría decirse que este es un método que invoca esa cadena para mostrar el resultado en pantalla. Escribir, muy importante. Cada vez que utilicemos un escribir va a aparecer en pantalla. Ya lo vamos a ver más adelante al momento de ejecutar nuestro programa. Pero si le mostramos un mensaje al usuario, tenemos que leer esa variable. Aquí vamos a ver una instrucción de lectura, que es la siguiente, que es leer y que ingresa el número 1. ¿Dónde está mi número 1? En la variable n1, definida como n1. Esa variable va a recibir el valor número 1 que ingrese el usuario, ¿ok? Y finalizo con punto y coma. Me falta mostrarle el mensaje para que ingrese el número 2. Entonces sería escribir, entre comillas, y le voy a decir que ingrese el número 2. ¿Ok? Este es un mensaje, va a ingresar el número 2, pero inmediatamente que muestre el mensaje, necesito que ingrese el número 2. Entonces voy a hacer la instrucción de lectura y voy a leer la variable n2, porque ahí se va a almacenar el valor 2. ¿Ok? Y aquí ya leí y mostré un mensaje en pantalla al usuario para que me muestre, para que me ingrese el número 1 y el número 2. ¿Ok? Vamos a poner un comentario que lo siguiente es el proceso. Proceso, calcular suma. ¿Ok? Viene un proceso. Como dijimos que teníamos nuestro proceso, aquí ya las entradas, ya leímos N1 y N2, viene un proceso que es la suma. La suma es de la siguiente manera. La suma se va a almacenar en la variable suma. ¿Ok? La suma del número 1 de N1 más N2 se va a almacenar en la variable suma. Entonces va a ser igual a suma, va a ser igual a N1 más N2. Hago referencia a mis variables creadas. Ojo, aquí yo por ejemplo no puedo poner número 2 porque esa variable en ningún momento está creada, ¿ok? Si yo lo ejecuto me va a tirar un error. No se puede hacer eso. Tiene que ser con las variables que yo tengo definidas, ¿ok? Toda variable que yo voy a utilizar toda variable que vamos a utilizar la vamos a definir, ¿ok? Y ya tengo mi proceso. Y por último es mostrar la salida. Igual vamos a utilizar un escribir y vamos a mostrarle al usuario la salida. Entonces la salida es el resultado de la suma es dos puntos, aquí un espacio muy importante, este espacio entre la comilla y dos puntos para que no salga pegado. Ahora vamos a mostrarle la suma. ¿Y dónde tenemos suma? Aquí, ¿dónde tenemos el resultado de la suma? Almacenado en la variable suma. Tenemos que hacer una concatenación. ¿Una concatenación de qué? De la cadena más la variable. Eso se hace con una coma. Después de haber terminado, cerrado las comillas, pongo una coma y luego pongo el nombre de mi variable a mostrar, suma. Y eso lo que hace, muestra un mensaje en pantalla al usuario. El resultado de la suma es lo que está almacenado en suma. Para ver esto podemos ejecutarlo. Por ejemplo, nos dice ejecución inicializada. Dice ingresa el número 1, 5, ingresa el número 2, que este es el mensaje. Y aquí, esta flechita que se pone acá, es cuando yo pongo mi instrucción leer. Ingresa el número 2, va a leer en N2 el número 2, ¿ok? Que es 5. Y el resultado de la suma es 10. Lo que les decía, aquí podemos ver. ¿Ok? Reiniciar. Número 1. Aquí este es el mensaje, ingresa el número 1. De ahí, cuando se para es cuando utiliza la instrucción leer para almacenar en N1 un valor. 5, ingresa el número 2, lee el número 2 y lo almacena en la variable 2, en N2. Y por último, el mensaje final que es el resultado de la suma es 8. ¿Ok? Aquí muy importante, tenemos nuestras entradas y nuestros procesos. ¿Ok? Para realizar los procesos sí o sí necesitamos variables de entrada. ¿Ok? Y las salidas son las mismas, pueden ser las mismas variables de entrada y las de proceso. ¿Ok? Por ejemplo, yo pude haber mostrado el resultado de la suma de N1 más N2 es suma. ¿Ok? Muy importante, vamos a realizar una prueba de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Realizar una prueba de escritorio es correr el programa de forma manual, o sea, en papel,
línea por línea para ver si nuestro programa está funcionando correctamente. En este caso lo voy a hacer aquí rapidito, lo voy a hacer rápido. Tenemos acá, ¿sí? Tenemos acá de la siguiente manera. Dice, tengo aquí mi cuadro, prueba de escritorio, variables lógicas o expresiones. Aquí pongo esto porque aquí pueden ir las variables. Esto es una manera, pueden ir las variables y aquí lo que contiene, ¿ok? Cuando me refiero a expresiones, una expresión es un conjunto de variables, operadores, un conjunto de variables, operadores y constantes. Eso lo vamos a ver con la instrucción de selección o la estructura básica selectiva. Aquí vamos a correr nuestro programa desde el principio. Nos vamos al inicio, definir N1. Pongo N1, ¿ok? De la misma manera, recuerden. N1, ¿ok? N1. Está definida. Definir N2. N2, ¿ok? Y por último, definir suma. Defino suma, ¿ok? Tengo definidas mis tres variables. Ahora voy a inicializarlas. Voy a darles un valor. Entonces dice que N1 vale 0, N2 vale 0, suma vale 0. Aquí muy importante, ahora voy con lo de escribir. Dice ingresa el número 1. En este caso, ese valor que tenía 0 va a ser reemplazado por el valor que ingrese el usuario. Digamos que ingresé 6. ¿Ok? Dice ingresó el número 2, se va aquí a leer N2, lee N2, sustituye ese 0 por el valor leído y pongo 10. ¿Ok? Y en el proceso vamos a la siguiente línea, la suma. Dice que suma va a ser igual a N1, que es 6, más N2, que es, aquí lo tengo, vamos a trabajar con estos valores que están acá, porque no han cambiado, es 10. Y la suma es 16. Y así es la manera de hacer una prueba de escritorio. Esta es una prueba de escritorio sencilla. Hay programas que son muy largos, muy extensos, que hay que hacer una prueba de escritorio detallada, con más tiempo. Esto es todo por este video. Recuerden, para realizar un programa siempre vamos a ocupar variables. Tenemos que hacer una definición, análisis y diseño de la solución de un problema. No es de un solo de irse a programar, no. Es primero plantear el programa y después estructurarlo en Pseudocode o en un pseudocódigo. Pseudocode es un pseudocódigo. Podemos ver que aquí también hablábamos un poco de lo que es los flujogramas. Aquí me genera un flujograma o diagrama de flujo. Aquí dice, me genera el diagrama de flujo de este pequeño programa. Miren, este es el diagrama de flujo. Aquí están los comentarios. Bueno, solo es para mostrarlo nada más. El tema está... el pequeño curso de introducción a la programación es en Pseudocode a través del pseudocódigo, no del flujograma. Entonces sí, aquí muestra el flujograma por si ustedes lo quieren hacer e investigar más por su parte de los flujogramas, ¿ok?